este nuevo formato que nace se llama Destilando Odio. Es un formato donde queremos sentarnos a hablar de las narrativas de propaganda que abundan, que circulan todos los días, que la tenemos frente a nosotros en las noticias, hay veces de manera aislada, pero también hay veces mezclada con otros temas, y son narrativas propagandísticas que si bien eh, eh, reposan sobre premisas falsas o sobre premisas falaces, ya se toman como verdad y prácticamente que se han normalizado. Entonces, en esta serie de podcast de Destilando Odio, lo que vamos a hacer es tomar una a una de esas narrativas, ponerla sobre la mesa, desmenuzarla y vamos a destilar esos mensajes de odio, porque el verdadero discurso de odio es el lo que está destinado a confundir, es el odio que está destinado a crear pánico, es el discurso que está diseñado para generar división en la población. Entonces, todos estos maravillosos personajes que me acompañan hoy y que habrá más a venir, todos vieron relevancia en este tema. Y de los varios temas, hoy nos apeteció empezar con esa narrativa que es tan ya tan aceptada y tan normalizada, es la de la polarización, los extremos. Y prácticamente que el uribismo ya es igual que el petrismo y es casi imposible encontrar diferencias, que yo creo que es una narrativa que apoya tantos análisis mediáticos y que ya hace parte de ese acervo de opinión en varios medios. Entonces, hoy, este es un artículo de hoy que digamos que fue el hecho detonante de esta reunión. Cambio, que digamos que es el medio que posa de moderado, el diario que posa de menos extremista, nos recibe con esto: las dificultades del centro para posicionarse en tiempos de polarización, con cuatro figuras ahí que varias me parecen más, una me parece más de derecha, pero bueno, ¿qué reacción les provoca a ustedes esta formulación de cambio? Creo que ahí el centro tiene una estrategia electoral que es acusar a los demás de ser muy extremistas y por lo tanto ellos son el único camino para que en Colombia no haya más conflictos. Pero para sustentar esa narrativa, que es también estrategia electoral, el centro se basa en una idea que a mí me parece falsa, y es que Uribe y Petro son los responsables de la polarización en el país. O sea, ellos con sus discursos producen la polarización, mientras que si uno hace un análisis juicioso, uno se da cuenta de que ellos son sintomáticos de la polarización que hay en el país. Y esa polarización tiene unas causas materiales. Uno no puede esperar que en el país más desigual del hemisferio occidental y el segundo o tercero más desigual del mundo no vaya a haber polarización. Por supuesto que las desigualdades materiales van a tener consecuencias políticas y la gente se va a enfrentar duramente para conseguir sus objetivos políticos y materiales, mucho más que en países donde las disputas no son tan importantes en esos términos, ¿no? O sea, cuando ya todo el mundo vive bien y cuando la riqueza está más o menos bien repartida, pues obviamente también hay disputas, pero ahí sí, en el caso de, qué sé yo, de algún país europeo desarrollados, pero eh, donde un político de verdad levante las masas sin que haya unas razones materiales, yo diría, bueno, el político es muy hábil utilizando la retórica y convenciendo a la gente de que hay un enemigo donde no lo hay, en fin. Y ahí sí diría, es causa exclusiva de los políticos, pero yo creo que en Colombia es muy difícil sostener esa tesis. Y además, pues si uno se pone más filosófico, diría, por ejemplo, Maquiavelo vio que en todas las comunidades políticas hay un enfrentamiento entre los ricos y los pobres. Es más, Platón también lo había visto en la República y la causa de ese enfrentamiento es la injusticia. Aristóteles también lo vio en un libro suyo que se llama La Política. Prácticamente casi todas las polis de su época estaban enfrentadas entre el partido oligárquico y el partido democrático. Y esa polarización se debía en buena medida a las diferencias de riqueza abismales que había en la época, y yo creo que en nuestro caso podemos sostener lo mismo, es decir, que la polarización tiene una causa material. Obviamente los discursos políticos pueden aumentar la polarización, pero esa polarización creo que en nuestro caso no se debe únicamente a los artificios y las fantasías que crean los discursos, ¿no? Un discurso no le puede hacer ver una cosa que no está ahí. Los discursos tienen esa facilidad de crear fantasías, como lo vio Platón en Ujú. el Sofista.
pero no creo que sea el caso en Colombia. Es decir, claro que eso sucede, pero no es la causa de nuestra polarización. No, pero no lo dices tú, la desigualdad, porque yo creo que ahí el factor que termina exacerbando las diferencias, los conflictos y las divisiones, más allá del discurso ideológico, resulta siendo la desigualdad y sobre todo la desigualdad material, ¿cierto? Sí, sí, claro. Digamos, como hay un enfrentamiento entre ricos y pobres por unos bienes materiales, y eso tiene una manifestación en la política, pues, entonces la comunidad se va a dividir en dos bandos. Aristóteles decía, el bando de los ricos y el bando de los pobres. Ujú, Es que eso era muy claro en esa época, tal vez porque las técnicas propagandísticas no estaban tan avanzadas y entonces los ricos no lograban convencer a una buena porción de los pobres de que se sumaran a su bando. Los pobres en la antigua Grecia tenían muy clara cuál era su ventaja, cuál era su interés y en qué partido entonces debían, y no solamente en la antigua Grecia, en la antigua Roma también, en qué partido deberían participar. ujú, Hoy la derecha se ha vuelto muy hábil justamente por la capacidad del discurso de crear fantasías eh, para atraer a los pobres a su lado. Y eso, digamos, insisto, no es solamente la fantasía del discurso, sino que también tiene unas causas materiales. Miren, les pongo un ejemplo traído de Estados Unidos. En los estados mineros, y un reportaje hace poco que me vi al respecto, en los estados mineros de Estados Unidos, ahí de los Apalaches, había un movimiento sindical muy fuerte que provocó un gran bienestar entre los años 30 y los años 80 del siglo pasado. Cuando ese carbón se empezó a agotar, y los sindicatos empezaron a resquebrajar, esos sectores carboníferos se pasaron del Partido Demócrata al Partido Republicano. El Partido Demócrata, muy amigo de los sindicatos, al menos desde Roosevelt, los propició, los ayudó, les dio toda la fuerza legal para que pudieran alcanzar sus objetivos, etcétera. Entonces, había una relación ahí simbiótica entre sindicatos y Partido Demócrata. Cuando eso dejó de pasar, porque los sindicatos desaparecieron o se volvieron muy débiles, entró el Partido Republicano y empezó a asustar a esta clase trabajadora con la inmigración, con los gays, con esto, con aquello. Y entonces, a pesar de que, digamos, en términos materiales debería seguir votando por el Partido Demócrata que les da las condiciones materiales, la educación, la salud, etcétera, para que puedan vivir bien, o al menos esa sería la promesa la que debería ser la promesa demócrata, ¿no? Por ejemplo, un Bernie Sanders. Estos personajes prefieren pasarse al Partido Republicano porque ya no tienen esa relación simbiótica con el Partido Demócrata debido a los cambios económicos que ha habido. Entonces, es una combinación de factores, la fantasía que produce el discurso, pero también los cambios materiales que hay ahí. sigue Kevin. Sí, básicamente lo que quería hacer como una especie de aporte conceptual ahí que me parece importante tener en cuenta. Son aportes conceptuales que además ayudan de cierta manera a identificar qué queremos decir cuando hay unas categorizaciones que se han inventado ahorita en la literatura de la ciencia política sobre el tema de la polarización. Es un fenómeno relativamente nuevo, entonces, son como intentos que me parecen valiosos. Y yo creo que habría que distinguir entre el antagonismo político, ¿cierto? Y lo que queremos decir cuando hablamos de polarización, que en realidad tiene un apellido específico, pues la polarización corrosiva, ¿no es cierto? Entonces, el antagonismo político, pues es relativamente claro, ¿no? Hay como sobre un mismo fenómeno, unos mismos hechos, hay unas diferentes lecturas de acuerdo con una serie de ideas y de principios y valores morales que permiten leer esos mismos hechos de manera distinta y obviamente llegan a resultados diferentes, resultados que son antagónicos y obviamente pues eso es lo que se presenta en realidad en el debate público como antagonismo. Eso es relativamente normal. La gente tiene diferentes lecturas, diferentes perspectivas, unas complementan a otras o básicamente lo que hacen es refutar eh, otras opiniones y eso es relativamente normal respecto a lo que llama la polarización corrosiva, y es que ya no solamente se trata de diferentes lecturas sobre los mismos hechos, sino casi que de diferentes hechos. Entonces, se construyen hechos a partir de una serie pues, de valores, de principios, que ya ni siquiera, digamos, no se puede uno poner de acuerdo sobre los mismos hechos. ¿Cierto? Eso por un lado es como peligroso. Y lo otro es que la polarización corrosiva implica que ya el antagonismo no se entiende como legítimo, sino que el antagonismo se entiende como una especie de, pues, es un antagonismo ilegítimo. Es decir, incluimos en nuestro antagonista una serie de prejuicios que nos hacen odiarlo, que nos hacen excluirlo y que nos hacen querer exterminarlo. Entonces ya no estamos hablando
de lo mismo, lo que estamos hablando en el caso de la polarización corrosiva después del exterminio del otro, del exterminio del antagonista. Y en el antagonismo lo que estamos buscando es, de cierta manera, llegar a un consenso a pesar de las diferencias, unos consensos mínimos sobre determinadas materias. Yo lo que creo que igual es que en Colombia hasta hace muy poquito tiempo nosotros ni siquiera teníamos antagonismo político. Se va a entender, es decir, en Colombia, al menos legalizado, en Colombia con toda la historia del Frente Nacional, pues unas épocas de la violencia muy grandes, que se cerraron, se taparon con el Frente Nacional, y el Frente Nacional lo que hizo fue crear como pues un ambiente político donde el antagonismo no era relativamente, no era serio, digamos, no era un antagonismo ideológico, no era un antagonismo de valores entre los dos grandes partidos que existían. Lo cual hace que cuando se quiebra el bipartidismo en Colombia, más o menos a partir de las reformas políticas de los años 90, allí empiezan a surgir voces disidentes que verdaderamente están dando una lectura distinta de la realidad, lectura distinta que obviamente casi siempre estuvo pues marcada por la estigmatización y demás. Con el proceso de paz pues se permite obviamente que estas personas pues tengan ahora sí la legitimidad de hablar, la izquierda sobre todo pues que tenga la legitimidad de hablar, y eso lleva a que tengamos este tipo de lecturas actuales. Estábamos muy bien antes, donde no existía una confrontación muy clara entre los poderes políticos sobre la visión del Estado, sobre la lectura de la situación actual, y ahora se interrumpe con lecturas alternativas que también son legítimas y que no se sabe cómo encuadrar dentro de un Estado que nunca ha tenido como una buena aproximación a los consensos, a los acuerdos que no sean necesariamente excluyentes. Yo vivo en Bélgica, que es un país que es famoso por una tradición política aquí, que es tener al menos como tres pilares políticos: el pilar socialista, el pilar liberal y el pilar conservador, que son muy antagónicos entre sí, siempre lo han sido, que de todas maneras llegan a consensos. Es como muy famosa en la literatura lo que se llama el acuerdo a la Bélgica, a la belga, ¿no? Y es ponerse de acuerdo como en mínimos, y por eso aquí uno puede ver que al menos en los últimos años se empiezan a construir gobiernos con una cantidad de partidos que no tienen casi nada en común. Los gobiernos de coalición, en donde están los liberales de derecha, los socialistas, los verdes, los cristianos, los democristianos, ¿cierto? Todos al mismo tiempo en el mismo gobierno federal, porque se entiende aquí que existen visiones antagónicas, pero una metodología, un procedimiento político, un ambiente político nos permite de todas maneras, en el momento en que se queman, digamos, las castañas, pues, llegar a acuerdos sobre cosas fundamentales. En Colombia eso todavía no ha llegado hasta el momento. Por eso, pues, ese llamado que hacen profesores como Sanín y que se sigue hablando, y que lo hizo en su momento Álvaro Gómez Hurtado sobre el acuerdo sobre la fundamental, es tan importante en un país como Colombia, porque si no somos capaces de llegar a ese pequeño acuerdo, ese acuerdo sobre los mínimos, pues va a ser muy difícil naturalmente que nosotros sigamos reconociendo que existen esas fuerzas, que existen fuerzas y lecturas de la realidad distintas y que son igualmente legítimas y que necesitan ser de cierta manera incluidas en el discurso político. De lo contrario, pues llegamos a los Estados Unidos, ¿no? No ponernos de acuerdo ni siquiera sobre los hechos. Eso, pues obviamente yo creo que es el peor de los escenarios al que no me gustaría llegar jamás, ¿no? Y es que obviamente los partidos políticos en Colombia representan intereses, sean los intereses del mismo partido, o sean los intereses de sus electores, pero representan unos intereses, pero no necesariamente representan posiciones ideológicas claras. El centro se queja mucho de que todo está ideologizado, pero la verdad es que en Colombia hace falta mucha ideología. Los partidos, insisto, no son capaces de trasladar esos intereses en términos ideológicos, excepto de manera muy superficial. Por dicho, no tienen un programa claro que obedezca a una ideología pensada y negociada y con unas fuentes académicas claras, en fin, qué sé yo. Y por eso entonces uno ve fenómenos, pues no solamente como los que describía Kevin, sino que hace el Partido Liberal, por ejemplo, con los evangélicos. ¿Qué correspondencia hay entre los ideales liberales verdaderamente y los que proponen los evangélicos? Eso a mí no me cuadra. No creo que los evangélicos no deban representar sus intereses. Claro que sí, son ciudadanos, tienen que representar sus intereses políticos, pero si hubiera un mínimo de coherencia ideológica en el Partido Liberal, pues eso no sería así. Otra cosa es que ya hagan acuerdos en el Congreso sobre temas, pues por supuesto, eso tiene que suceder, pero que hagan parte integral, no sé, eso a mí no me cuadra. Y si uno va al Partido Conservador, yo creo que la mayoría no sabe ni siquiera qué es el conservatismo, o tiene unas nociones muy burdas de lo que es el conservatismo. Y ese es un problema que de verdad en Colombia necesita solución. O sea, no solamente partidos fuertes, como dicen los politólogos, sino también partidos con una vocación ideológica clara, saber efectivamente qué es lo que defienden. Y ahora, también conectado con lo que decía Kevin,
una de las cosas que molesta al centro es justamente que haya posiciones ideológicas claras, ¿no? O sea, precisamente el centro quiere beneficiarse de esta vaguedad ideológica de los partidos y quiere que la cosa continúe así, como el ser, entre comillas, pragmáticos, ir de aquí y allá, no tener posiciones claras, solamente como unos valores ahí, unos eslóganes de ser honestos y tal. Sí, pero ¿cuál es la visión de país? ¿Cuál es la visión integral que se presenta para el futuro de los colombianos? ¿Cómo deberíamos vivir? ¿Cómo deberíamos estar organizados? Todas las cosas que responden, todas las preguntas que responden las preguntas que responden las ideologías políticas no aparecen ahí, solamente como lugares comunes. Y cuando uno da una respuesta ideológica, entonces, usted está ideologizado, usted no es técnico, usted no sé qué. No, 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 un momento. Tiene que haber, ¿sí? Fíjese que yo veo uno de los grandes problemas de la disolución del bipartidismo en Colombia es que las disputas ideológicas que había dentro de esos partidos, al interior del Partido Conservador y al interior del Partido Liberal, se desaparecen por completo. Vamos, en los años 90 que se rompen los dos partidos en estos pequeños partiditos, pues ahí sí convierten esos partidos en pura maquinaria electoral. Antes, como no existía sino el universo de los dos grandes partidos, a veces existía, al menos en el Partido Liberal, que es el caso que conozco un poco mejor, pues varias tendencias, ¿no? Siempre estuvo la tendencia más socialdemócrata, ¿no es cierto? La tendencia de los López y demás, la tendencia más de derecha, la tendencia de los Turbay, la tendencia más aristocrática, ¿no es cierto? Y había como de cierta manera un diálogo allí interno sobre las propuestas mínimas ideológicas que le daban coherencia a una plataforma como el Partido Liberal, ¿no es cierto? Entonces, las luchas históricas del Partido Liberal, separación de la Iglesia del Estado, código del trabajo, legalización de los movimientos sindicales, ¿no es cierto? Una agenda relativamente como libertades personales. A eso cuando se disuelven los partidos, pues el Partido Liberal, yo creo que la gran tragedia de los 90 fue pues básicamente la desaparición del Partido Liberal. Desaparece, se convierte hoy en día pues en una máquina de entregar avales como cualquier otra. Y el Partido Conservador exactamente lo mismo. Se convierte en una máquina de entregar avales como cualquier otra, que ya no tiene un sustento ideológico claro. O sea, si ustedes ven ese comunicado del que hablaron en el anterior podcast, de los 11 partidos, es uno ahí de verdad, salvo los cristianos, y el centro democrático, uno no ve realmente eh, como una diferencia ideológica o política desde la perspectiva ideológica clara entre ninguno de esos partidos. Sí, que responden como a las dinámicas regionales y demás, pero me refiero como al estudio precisamente sobre qué es lo que ofrecen ellos de visión del Estado colombiano, sobre cómo deberíamos vivir, cómo deberíamos construir este país, para dónde deberíamos tirar. Ahí no hay nada, o sea, no hay como, aparte, lo que insisto, aparte de los cristianos, que tienen una agenda muy particular, y el centro democrático que se comió al conservatismo, ahí no, pues no hay mucho, ¿no? Pues a ver, yo escuchándoles me doy cuenta que son demasiado liberales. Y volver a fundar el No, pues movimiento revolucionario liberal, hermano. Esto que toca hacer. La única. todo bien, ese es este es el verdadero Frente Amplio. Pero a mí me parece que, bueno, me acordaba que en estas últimas semanas yo tenía un troll que fue estudiante mío y que me respondía con muchísima violencia a cualquier cosa, hasta que un día yo le escribí por WhatsApp y le dije, oiga, ¿cuál es su video conmigo? Si usted sabe quién soy yo, sí, usted sabe, yo le di clase a usted, yo no soy ese ser que usted dibuja por Twitter. Y el man, las primeras respuestas que me dio fue como, no, es que usted y Petro, no sé qué, a mí me parece insólito, profesor, yo lo he considerado a usted un tipo decente, no sé qué. Y esto se los digo porque al final, hablando ya con el man, que lo conozco, que lo he visto, que le he dado clase, como que al final me terminó pidiendo disculpas y yo creo que, que si hay un tema muy importante que está ocurriendo en estos últimos años y es que la manera como la conversación pública la están dominando estos espacios virtuales que no son espacios realmente públicos, sino que están mediados por un montón de algoritmos que priorizan ciertos discursos, sobre todo en X, lleva a que la gente asuma posiciones cada vez menos irreconciliables. Eso es una cosa, pero al mismo tiempo a mí me parece que Colombia siempre ha mediado como estas discusiones de manera muy violenta y todavía no hemos aprendido, pues como sociedad, a mediarlo de otra forma. O sea, lo que hoy
estamos resolviendo a hijueputazos por redes sociales, hoy lo seguimos resolviendo también asesinando gente en pues diversos lugares de este país y eso pues no sé si la respuesta sea como un nuevo acuerdo nacional o un pacto social, pero no lo hemos resuelto de la mejor manera, porque entonces al mismo tiempo hay unas discusiones sobre construcción de Estado más allá como de ese marco liberal, de estados plurinacionales, que no creo que hayan salido muy bien, como que la experiencia como más cercana es la boliviana y al mismo tiempo creo que esa sí debería ser una apuesta desde un proyecto progresista, como pensarse una arquitectura del Estado que no hable como de la típica identidad nacional o del típico pacto nacional, sino que logre como poner a dialogar todas esas diversidades que existen en un país como este. Y yo sé que eso no es fácil, pero es necesario, creo yo, ¿sí? Entonces, cuando hablan muchas veces de polarización, pues siento que hay discusiones, bueno, hay diálogos que no son posibles, ¿sí? Eso es una cosa, eh, como ponerse de acuerdo entre paramilitares y campesinos, no es posible. Hay vainas que se tienen que resolver, pues con el que tenga la mayor capacidad o la mayor fuerza para imponer su posición, más o menos. Y hay momentos en donde sí es posible sentar a los actores, pero pues que no, pues que no se tienen que poner de acuerdo. ¿Sí? Ese es como mi punto. Y el centro no es una posición liberal, al fin y al cabo. El centro político en este país sí es un espacio político que tiende siempre a sumarse a las propuestas de derecha y ultraderecha. Me acordaba de un amigo que me decía que trabajó con una de estas congresistas del Verde y que más o menos lo que le fastidiaba al parcero era que ella se sentaba más fácil en en el nogal con lobistas de las EPS antes que sentarse con representantes de los pacientes o con otra clase de personajes. Bueno, me gustó la intervención de Shamil, pero en respetuoso desacuerdan esa última parte. Creo que el centro sí tiene un componente liberal, o por lo menos hay centristas que tienen un componente liberal. Mejor dicho, yo creo que el centro es lo que antes se llamaba el conservadurismo liberal. Básicamente apostarle a reformas lentas, sobre todo en lo social y en lo económico, y en lo cultural sí avanzar tal vez un poquito más rápido. Con lo cultural me refiero más como a los derechos, por ejemplo, de las minorías. En esos casos el centro normalmente no tiene tantos problemas a la hora de avanzar, y eso uno lo ve con claridad, por ejemplo, en el Partido Verde, al menos en la tradición de los últimos. Yo lo veo muy distinto. Yo soy una ave acá de la discordia. Siempre lo he dicho en estos escenarios. A mí me gusta mucho polemizar, ¿no? Yo soy un tipo muy polémico y lo hago pues en el ánimo pues de que uno tiene que controvertir todo, ¿no? A ver, ¿por dónde empezamos? No, pues por el principio. Empecemos por el tema de que yo creo que, o para mí, es muy certero el tema de que realmente, pues, ¿cómo explicarlo? El centro como tal, esta idea del centro, esta idea de que existe algo llamado centro, es muy novedoso en Colombia, ¿no? Es decir, realmente el discurso sobre el centro empieza a emerger más o menos hacia mediados o finales de los 90, cuando sectores del Partido Liberal que no estaban y que no eran cercanos ni al samperismo, que eran cercanos a Serpa, ni que eran cercanos a Gaviria, que eran las, digámoslo así, como tres grandes tendencias que habían en esa época, más o menos hacia el 94, 95, pues empiezan a buscar nuevos caminos para hablar, a cierto punto, darle voz a un sector político que no se sentía identificado dentro de este bloque bipartidista, pero que sí tenía como defensa una postura que en el espectro uno podría ubicar desde lo ordoliberal, ¿no? Desde las posturas muy ordoliberales que pues hablan de la defensa del modelo de libre mercado y al mismo tiempo los intentos de transformación limitada a la luz de la política pública, pero sin llegar a las premisas más neoliberales de la nueva gerencia pública que ya para esa época se venían afianzando. Entonces, ha sido un sector que siempre ha tendido a variar porque a la final siempre ha sido un experimento que ha buscado beber hasta cierto punto de qué,
Por un lado, yo creería que de todos los experimentos de los partidos verdes y de los partidos de centro en Europa, es decir, en eso Kevin tiene mucha razón, es decir, finalmente aquí los primeros experimentos hasta cierto punto del centro vinieron como por ejemplo con el Partido Verde Oxígeno que se inventó Ingrid Betancourt antes de su secuestro, por allá en 2001, 2000, que de hecho ya venía antes. Y segundo, pues con todo este tipo de movimientos que claramente querían romper con la lógica bipartidista. Entonces, desde el principio hay una no identidad, ¿no? Es decir, finalmente hay un intento por escapar a la lógica bipartidista, pero pues desde un proyecto que hasta que en cierto sentido pues tiene esa facilidad de ser hasta cierto punto muy moldeable y muy ajustable a los criterios. De hecho, me acuerdo mucho cuando Claudia López estuvo en la tele letal en su campaña a la presidencia en 2018. Ella mucho hablaba del hecho de ella defender ciertas políticas sociales, pero bajo esta lógica de lo que te digo, del libre mercado y además del libre mercado, también un poco el tema de un modelo mucho más limitado o mucho más contenido frente a las premisas neoliberales en el tema pues, de política social. Entonces, eso ya te debe decir algo y es que pues, el centro tiende a ser un sector que se moldea mucho a la coyuntura política, se moldea muchísimo a la situación. Es decir, el centro en 2014 era un centro que estaba a favor del acuerdo de paz, era un centro que prácticamente tendía hacia la tercera vía que proponía Juan Manuel Santos. Y al mismo tiempo, en 2018 va a ser un centro que va a tender hacia el miedo del populismo, de la figura del populismo progresista que defendía Petro. Populismo que, vuelvo a reiterar, no lo digo en sentido peyorativo, sino en las definiciones que dan autores como Ernesto Laclau, Casmude y demás. Ahí me parece que está un poco la discusión. Yo siento que el problema del centro es que el centro no parte de la misma, bueno, hablándolo un poco más en términos de filosofía política, el centro no parte de una concepción mítica como si parte de los discursos un poquito más ubicados a la izquierda o a la derecha del espectro. Y es que hasta cierto punto hay una narración mítica, y cuando hablo de narración mítica no me refiero a una mentira, sino me refiero a una epopeya, a una narración de surgimiento que precisamente permite a las ideologías políticas asentarse dentro de ciertos sectores y a partir de allí crecer o sostenerse en una base política y social. El progresismo ahora mismo lo ha hecho con toda la narrativa de la constituyente, de las consultas populares, obviamente de esta disputa con un Estado que no deja ser. Y la derecha pues lo ha venido haciendo pues con el tema de la seguridad, de reencauchar temas del pasado, de todo lo que pasó con Miguel Uribe Turbay, pero el centro nunca ha tenido esa capacidad porque es que el centro no tiene esa capacidad de crear un relato mítico porque finalmente el centro parte de la defensa de lo que ya está como programa. Y el problema es que tienes a dos sectores políticos que por un lado buscan hasta cierto punto romper cierta normalidad institucional establecida. ¿En el sentido de qué? En el sentido progresista, bajo la lógica de transformar las lógicas y las dinámicas del Estado, pero desde la derecha también transformarlas en el sentido de consolidar otro modelo de Estado, que es el Estado de opinión que se planteaba Álvaro Uribe Vélez en su momento, o si no, la conservación del mismo Estado, pero bajo la premisa de recuperarlo de los avances que ha tenido o que ha generado un poco, o de las discusiones que ha generado un poco el gobierno Petro en los últimos 3 años. Entonces, el problema es que cuando el centro no tiene esa capacidad de generar un relato mítico, no atrapa, porque finalmente parte de una como de cierta racionalidad instrumental que no genera atracción. Y esto te lleva eventualmente a estos escenarios donde discursivamente tanto el progresismo como las nuevas derechas te cooptan todo el discurso mientras que el centro se pierde, que es un poco lo que está pasando ahorita. Tú ves el tema y la percepción y es que tanto Claudia López como Sergio Fajardo como Juan Manuel Galán están perdidos y Galán se ha vuelto opción y si tú lo ves, se ha convertido en una opción fundamental es por la cantidad de burocracia que manejan, no es tanto por el tema de que tenga un discurso realmente movilizador y estamos en un punto en el que aquí yo, por ejemplo, podría divergir con otros tuiteros como Nicolás Ordóñez Reyes, @bogotaensis, que hablaba mucho de que se agotó la semiocracia, esta idea de que precisamente se gobierna con símbolos y yo creo que por el contrario, en este momento de construcción mítica que va a definir el futuro del país a 10, 20 años, del que hablábamos alguna vez
cuando tú me entrevistaste, Mario. Yo creo que más bien por el contrario, se están tratando de hallar nuevos símbolos que sustenten, digámoslo así, como la transición política hacia el futuro. Y yo creo que esto el centro no ha tenido esa capacidad y por eso no atrapa, por eso no mueve parte de la defensa liberal del mismo modelo de Estado, pero como te digo, bajo una lógica en la cual precisamente termina extendiendo hacia alguno de los dos polos o disgregándose. Entonces tienes a dos centros en este momento y con esto cierro en el país. Es un centro que se inclina hacia el progresismo, que quiere hacer su consulta, que es En Marcha, Los Verdes, cierto sector santista, y hacia el otro lado tienes a otro sector de centro que por buscar alejarse del gobierno Petro, pues se afianza dentro de esta alianza con los partidos tradicionales y con las nuevas derechas que están tratando de consolidar un bloque antipetro, que les ha costado, pero pues que finalmente va allí. Entonces creo que esa sería como mi apreciación un poco al respecto frente a esa discusión. No sé qué opinas. Con tertulio. Yo con esto simplemente puedo decir un par de cosas y ya me tengo que retirar lamentablemente, pero yo creo que igual el ánimo también de polemizar, yo creo que sí hay como, pues hay cosas obvias en las que se parecen, me hago entender, y yo creo que sobre todo eso es lo que se subraya en algunos círculos de opinión, o sea, hay cosas en las que se parecen, existe obviamente la figura de un líder carismático que tiene la capacidad de influir verticalmente en las decisiones políticas de su partido, de sus movimientos, que tiene una popularidad grande y una gran penetración en altas capas de la sociedad. em, Me acuerdo mucho, yo, digamos, y cómo lo separaría, pues eso como en la forma superficial, pues, en eso se parecen. Pero hay cosas en que se pueden separar y creo que ahí para eso uno recomendaría la lectura de una columna de Antonio Caballero del año 2009 que se llama Lo malo no es Uribe, sino el uribismo. Porque él lo que hace es disociar la figura de Álvaro Uribe con lo que él llama el cuerpo de doctrina del uribismo. En ese momento encabeza pues un cuerpo de doctrina además que en ese momento era todavía como muy, pues como muy incipiente, todavía no estaba como muy construido, pero que estaba sobre todo siendo vocalizado, como lo hablaba Chala ahora por José Pedro Gaviria. Lo que decía Caballero en esa columna es, vea, Uribe pues es una figura política, es una figura política que obviamente por su condición humana es pasajera. Lo que me parece más peligroso es el cuerpo de doctrina que viene detrás del uribismo, ¿cierto? Y yo quisiera preguntar si eso exactamente es lo mismo en el caso de Petro. Petro pues es una figura pasajera, obviamente también en términos humanos, obviamente, pero si el cuerpo de doctrina del petrismo, como cuerpo de doctrina, si es tan rechazable o no. Yo creo que en este momento, tal como pasaba en el año 2009 con Álvaro Uribe, no existe un cuerpo de doctrina consolidado de lo que es el petrismo. ¿Sí? Petrismo, en general, cuando se habla en la opinión pública, es para designar cualquier cosa que no sea una crítica al presidente. Es decir, una persona es petrista en la medida que no insulte al presidente de manera constante o que no esté en desacuerdo permanente con lo que dice. Eso pues es obviamente un reduccionismo estúpido. Lo que quisiera es pensar si existe un cuerpo de doctrina del petrismo, si era que en algún momento trató de construirse al interior de pues cuando existía el polo democrático, existía obviamente la tendencia sale progresistas de allí, etcétera, después de la anuncia de Samuel Moreno y demás, y pareciera que era como una especie de cuerpo de doctrina que era más tirado hacia las luchas postmateriales, ¿no? Todo lo que las luchas feministas, ecologistas, animalistas, todo este discurso, que parecía encarnar esa figura de Petro. Y ya después, cuando se vuelve un movimiento más nacional, vuelve y empieza a aglutinar a un montón de partidos de izquierda otra vez alrededor de la figura de Petro, pues no se sabe si exactamente el petrismo como cuerpo de doctrina se reduce exclusivamente a eso que fue para Bogotá o incluye otra vez pues las luchas clásicas de la izquierda tradicional, ¿no? La redistribución de la tierra, la fuerza de los trabajadores, la ecuación capital-trabajo, proteger al trabajador, etcétera. ¿Cuál es el cuerpo de doctrina del petrismo? Hoy en día creo que el cuerpo de doctrina del uribismo está muchísimo más claro y sigue siendo igual de peligroso como dice Antonio Caballero. Pero la doctrina del petrismo no estoy seguro cuál es y si es peligrosa. Puede ser que sí, puede ser que sí. No sé, no lo sé. No sé si es el progresismo como lo fue para Bogotá y en el caso de Bogotá Humana, o es un cuerpo de doctrina que va un poco más allá en el cual podría haber puentes comunicantes con un sector mucho más socialdemócrata, etcétera. Creo que todavía no es claro y en este último año es importante consolidarlo. Porque si el petrismo se termina reduciendo a la transacción política más burda a través de los operadores políticos que están en el gobierno, pues termina siendo un cuerpo de doctrina pues vaciado de contenido. Es decir, existe la plataforma, existe Petro como figura nacional, existe Petro como figura pues carismática, etcétera, que podría efectivamente encarnar de cierta manera o ayudar a construir algo que va mucho más allá de su figura, como lo hizo y lo está haciendo Álvaro Uribe, y que implica pensar
cuál sería ese cuerpo de doctrina. Y creo que ahí en eso obviamente no hay ninguna coincidencia con el uribismo en términos ideológicos, ¿no? En términos personalistas, yo creo que sí, y bueno, ambos tienen unos riesgos ahí y tal. Pero sería como mi contribución escasa a esta discusión. Aunque estoy de acuerdo con lo que decía Kevin al principio, en que obviamente sí hay similitudes entre Uribe y Petro, como hay similitudes entre todos los líderes carismáticos, porque ambos lo son, en el sentido weberiano, es decir, son personas que aglutinan políticamente a sus seguidores a partir del carisma personal que ellos tienen, a partir de una misión, ¿verdad? Una misión que parece haber sido encomendada por algo más grande que ellos mismos. Sí, obviamente Uribe y Petro comparten eso, pero creo que entre el uribismo y el petrismo hay una diferencia importante y es la diferencia de sus seguidores. ¿Qué quiero decir? A mí me parece, pues no tengo ningún estudio para sustentarlo, es simplemente mi percepción como ciudadano, que la adhesión al uribismo era mucho menos crítica que la adhesión al petrismo de muchos progresistas. Obviamente hay gente que acepta todo lo que diga el presidente sin cuestionarlo, al menos como yo lo veo, hay muchos izquierdistas que, digamos, votaron por Petro sin que Petro les convenciera, solamente porque proponía un proyecto compatible con sus ideales de izquierda, pero guardan muchas reservas frente a Petro en aspectos clave. Mientras que yo veía que la gente votaba por el uribismo de manera muy convencida, sin cuestionar en mayor o menor medida las ideas que proponía Uribe. La idea de país que proponía Uribe, es más, era considerado de mal gusto, era una herejía oponerse a cualquier idea que propusiera Uribe, y no solamente dentro de los círculos más radicales del uribismo, sino en la derecha en general. Eso empezó a cambiar con el tiempo, por supuesto, pero en el momento más álgido y de mayor parte de Uribe, creo que sí hubo una unanimidad ideológica alrededor de la figura de Uribe, mientras que con Petro yo no veo lo mismo. A pesar de las imaginaciones de la derecha que cree que el petrismo es un movimiento con un bloque establecido en el que todo el mundo piensa lo mismo, pues los que somos de izquierda y estamos conversando constantemente nos damos cuenta de que no es así. Y hay una cantidad de críticas válidas o no, pero una cantidad de críticas izquierdistas al proyecto y a las propuestas que tiene Petro, de tal manera que sí creo que también hay esa diferencia importante, es mejor dicho, el estereotipo que la derecha ha creado sobre el petrismo de si todos simplemente repiten lo que dice el presidente, creo que es más bien una proyección de lo que ellos mismos hicieron durante los momentos de mayor popularidad de Uribe y que todavía se conserva, de hecho, en el Centro Democrático. Por eso el Centro Democrático, entre otras, es un partido tan disciplinado. Todo el mundo le hace caso a Uribe. El cuestionamiento ideológico de Uribe es mínimo. Hay alas dentro del uribismo, todos lo sabemos, pero el campo en el que esas alas, o mejor dicho, el rango de acción, eso es una cosa muy mínima, muy, muy mínima. La crítica y la variedad ideológica dentro de la derecha a mí me parece dentro de la derecha del Centro Democrático al menos me parece muy, muy mínima. Para ir recogiendo, yo sí creo también que desde un análisis superficial, pues evidentemente hay similitudes entre lo que mediática y políticamente hablando la oposición señala como petrismo y uribismo. Pero también es cierto lo que ya se dijo, como que ya en un análisis más concienzudo, serio, desde diferentes disciplinas, sea ciencia política, sociología, hasta análisis del discurso, pues hay muchísimas diferencias. Y, y yo quiero insistir en algo. Probablemente no haya necesidad de buscar o de construir un cuerpo doctrinal del petrismo, porque tal vez, en mi opinión, desde lo que llamamos las izquierdas y los progresismos, lo que tenemos como de activo político a mediano y largo plazo, que sí necesitamos dialogar muchísimo, y en muchos casos pues eso lleva a que por eso digamos que los de derecha se ponen de acuerdo más fácil por sus intereses de clase y demás. Y ese diálogo tiene que ver con lo que decía ahorita, la diversidad de este país, la diversidad de la organización social y popular, también de la diversidad de liderazgos. Hay muchísimas críticas dentro del pacto histórico a Gustavo Petro como presidente, pero no es una cosa que necesariamente se discuta públicamente, sino que se discute en los espacios de las organizaciones, porque al mismo tiempo hay una conciencia de que el man es el que está liderando el proyecto en estos momentos, ¿sí? Y al mismo tiempo hay muchos sectores que se están pensando, bueno, ¿cómo se hace para corregir eso en los próximos gobiernos si llegamos a ser gobierno? Tal vez
en mi opinión, no es un tema o tal vez sea un tema más académico, buscar ese cuerpo doctrinal del petrismo, pero yo insisto en algo que podemos hablar en otras oportunidades, y es que pues no necesariamente hay que buscar un Estado como el modelo liberal de Estado, también este espacio como de oportunidad da para pensarnos otras maneras de arquitectura estatal, otras maneras de construir lo público hacia adelante, hacia los próximos 25 años, y es una ventana de oportunidad. Pero entonces dejaría ahí y también me retiro. Sí, pues es que más que guardar similitudes, yo creo que son dos fenómenos que corresponden a una respuesta frente a la incapacidad política de los partidos por brindar marcos de sentido común y de respuestas ante la vida pública que ha habido en Colombia. Es decir, finalmente el uribismo fue un fenómeno que cogió mucha fuerza porque le dotó de sentido a una serie de soluciones políticas frente a unas condiciones en su tiempo, que estaban marcadas por la inseguridad, que estaban marcadas por el conflicto armado y que estaban marcadas por la urgencia de romper con una lógica bipartidista que ya no correspondía a la realidad política nacional. Y yo creo que al petrismo le sucede lo mismo en este momento en el que el uribismo como modelo se agota y en el que tampoco los partidos vuelven a tener una respuesta que le permita hasta cierto punto a la sociedad en su conjunto, pues obviamente hallar unos marcos de sentido en esa situación de la vida pública. Entonces, yo creo que realmente son proyectos diferentes. Yo creo que no solo por la diferencia ideológica, sino porque realmente lo que se plantean hasta cierto punto, cada uno frente al Estado, frente a la democracia y frente a lo demás, pues es muy diferente. La democracia plebiscitaria a la que apela Gustavo Petro es muy diferente al estado de opinión del que al que buscaba Uribe. Uribe buscaba una especie de consolidación de un nuevo pacto social y político desde arriba. El progresismo lo busca hacer desde abajo y yo creo que eso marca unas diferencias en el método, en la concepción de la democracia, todas estas lógicas. Entonces, son fenómenos que, claro, tienden hacia el populismo en términos conceptuales, uno hacia un populismo de izquierdas, otro hacia un populismo de derechas, pero nos habla muy bien de que la respuesta que la gente está dando es hacia estos modelos y no precisamente hacia modelos más institucionales. El último modelo institucional que tuvimos en Colombia fue con Juan Manuel Santos y fue porque precisamente Juan Manuel Santos trató hasta cierto, incluso Juan Manuel Santos construyó un discurso propio. De hecho, puede que el santismo como ideología concreta no exista, pero sí es verdad de que el santismo como modelo basado en la lectura propia de Santos de la Tercera Vía de Tony Blair finalmente sí funcionó. Pero yo creo que más allá de eso no hemos vuelto a un acuerdo que lleve a los partidos a consolidar una solución de este estilo. Entonces, para mí no son lo mismo. Yo creo que realmente cada uno tiene sus propias particularidades y su propio desarrollo histórico. El uribismo se corresponde a un momento de una fase histórica, política, social y económica colombiana de hace 20 años. El progresismo se corresponde con las condiciones quizás un poco actuales que se abren con la transición política desde 2016 y hay que ver qué otras soluciones pueden emerger en términos de lo político, porque realmente pues ambos modelos, además hay una diferencia fundamental, ¿no? El progresismo es fragmentario, el progresismo no es un discurso unificado y el progresismo tiene unas fuertes falencias en su proyecto de unidad, a diferencia un poco de los proyectos, digamos, un poquito más cercanos al uribismo que tienden a ser un poquito más unificadores porque su construcción programática e ideológica, aunque es simple, es mucho más clara. Entonces, no son lo mismo. Y creo que ya con esto cierro, no son lo mismo por un lado y por el otro, además de que no son lo mismo, yo creo que realmente tienden hacia otro tipo de soluciones. Y tercero, pues obviamente el hecho de que sean modelos que se basan dentro de una lógica populista no significa de que respondan a los mismos factores que llevan al populismo. Tanto el mismo Casmude como también Ernesto de la Cló hablaban de diferentes formas en las cuales el populismo se expresa. Y creo que ambas son diferentes expresiones de un populismo a nivel mucho más latinoamericano, porque esto no es un fenómeno que solamente hay que verlo en Colombia, hay que verlo en panorama de qué otros modelos populistas han surgido en el continente
y a qué responden. Como te digo, que el populismo sea malo, sino más bien como esta categoría de análisis para poder enmarcar a gobiernos que prácticamente no se ajustan a la lógica de partido y que tienen una construcción ideológica difusa y que obviamente aglomeran a grandes sectores sociales altamente heterogénicos entre ellos. No, más que eso es porque precisamente el centro no tiene la capacidad simbólica de generar un relato que llame a la gente y que llame a la gente y un relato que vaya en contravía de la conservación. Es que la transición política en Colombia abrió una serie de debates, si tú te das cuenta, toda una serie de debates que a la final terminan por cuestionar ese primer cuestionamiento que tenemos en estos 30 años de si el modelo de la Constitución del 91, si el modelo del sistema político que tenemos y la democracia representativa liberal a la que apelamos resuelven las necesidades de la gente en un escenario ambientado dentro de un cuestionamiento muy fuerte de la democracia en Estados Unidos, en Europa y dentro de regímenes y gobiernos iliberales, es decir, prácticamente conservan una fachada de democracias representativas liberales, pero en su práctica no lo son, como es el caso de Rusia, Turquía, Hungría y demás países. Cuando tú estás en esta coyuntura, en esta situación histórico concreta, tú te das cuenta de que claramente pues es natural incluso que haya un cuestionamiento frente al tema de la democracia y cómo precisamente hasta cierto punto el centro no te da respuestas porque el centro busca es la conservación del modelo. Cuando tienes a dos grandes bloques que están acumulando toda una serie, si tú te das cuenta, de discursos que buscan es la transformación de ese modelo. A pesar de que el discurso de las nuevas derechas busca la conservación, por ejemplo, del modelo democrático hasta cierto punto, si tú te pones a fijarte bien, realmente lo que hay es un cuestionamiento también a la misma democracia y este discurso de conservación es un poquito más como instrumental, es decir, eventualmente si vuelven al poder es tratar de precisamente superar el marco moderado de lo que fue el gobierno de Iván Duque e ir precisamente por una transformación constitucional que hasta cierto punto privilegie este estado de opinión, lo es, y el uribismo durante mucho tiempo sostuvo esta idea de cambio constitucional desde 2012 hasta hace no más 2020-2021. Creo que realmente hay una disputa es por la democracia, porque se cuestiona si la democracia realmente ha resuelto gran parte de las necesidades de la gente y el centro se va a perder si no hay una propuesta de centro que también entre en esa discusión sin separarse y sin disgregarse entre estos dos grandes polos que están ahí precisamente girando. Pero es importante, a la final es importante porque yo creo que realmente para mí toda la discusión, todo esto gira alrededor de la discusión de la transición política, reitero, yo creo que todo esto toca ponerlo en un marco de transición política y creo que en esa transición política el problema es que nadie sabe para dónde va y eso va a seguir pasando. Un abrazo a todos, chao.